Le doy la bienvenida en el estudio a la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Cámara de Senadores, a partir de este 1 de septiembre, que arrancó el periodo ordinario de sesiones. Bienvenida, senadora, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias, Guillermo, a su auditorio, muy agradecida. Déjame iniciar preguntándote cómo se ve el periodo, ahora que han pasado ya algunos días. ¿Adviertes un periodo de acuerdos o de desencuentros? Creo que va a ser un periodo muy dinámico, muy controvertido, pero también en un momento de crisis también hay un momento de gran oportunidad. Si bien es cierto, tenemos un proceso electoral que va a enturbiar más los acuerdos dentro, también es cierto que va dando claridad sobre qué asuntos sí es posible transitar en acuerdos y cuáles definitivamente vamos a dejar en el camino. Creo que en los próximos días vamos a lograr acuerdos esperados, porque también la oposición ha entendido que la parálisis legislativa e institucional no le favorece a México, y eso nos va a ayudar a que cosas urgentes salgan. Hay que empezar por el camino de los acuerdos, ¿no? Sí. Y dejar las diferencias para un rato después. Pues es que el Senado de la República es una institución de acuerdos y de política, y la política solo se combate con más política. No podemos estar discutiendo sobre lo que no va a ser posible. Tenemos que dialogar sobre lo que es posible. Y las diferencias, si son tan profundas e imposibles de reconciliar, entonces caminemos solo sobre lo que sí podemos concretar, y lo que no, que se conviertan en posiciones políticas que tendrán que servirnos para salir ante la gente y definir qué es lo que quiere nuestro pueblo. ¿Cómo es tu vinculación con los otros liderazgos en el Senado? Me refiero particularmente a los grupos de la oposición. Cuando llegué al Senado me tocó presidir una comisión muy importante, se llama Estudios Legislativos. Esta comisión es una comisión que tiene que ver con todos los temas. Me permitió durante 4 años trabajar con todos los grupos parlamentarios con respeto, con diálogo y siempre con inclusión en los puntos de vista que permitían hacer dictámenes con mejor técnica y con mayor condición de votarse a favor en el Pleno. Ellos encontraron en mí una persona que escucha, que respeta y que entiende las diferencias. Eso me ha permitido llegar con un respaldo muy grande de la oposición, y lo digo con todo respeto. Creo ser la senadora que ha tenido la mayor confianza de la oposición, y lo digo en un momento muy complejo donde además no me dio nada ni condición alguna, más que el saber que encuentran a una persona que los va a respetar y los va a escuchar. Lo que dice es relevante porque, perteneciendo a la fracción de Morena, como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, en realidad interactúas y representas al Senado en su conjunto, no a una sola fracción. Eso te obliga a tener un entendimiento con todas las fracciones, pero sobre todo con la tuya misma. Es difícil a veces para la presidenta o el presidente del Senado que su fracción comprenda que en ese momento no está representando únicamente a la fracción, sino al Senado en su conjunto. Sí, el presidente de la mesa directiva termina siendo como una campana, le pegan de un lado y le pegan del otro, porque siempre el grupo parlamentario mayoritario pretende que se atiendan sus razones y no las otras. Sin embargo, a mí me queda claro, y al grupo parlamentario también, que yo voy a representar con responsabilidad a todos, y que de acuerdo a lo que la ley y el reglamento establece, las mayorías tienen mayor espacio para tener más oradores de acuerdo proporcional a los legisladores que tiene. Entonces, en equidad yo le doy a cada grupo lo que le corresponde. Pretendo ser una presidenta institucional. Es lo más importante, porque además yo vengo de la oposición y yo respeto mucho a la oposición que discute con razones y que discute con argumentos. Eso le hace bien al país. Una oposición que discute con razón y argumentos es bueno para nuestra democracia, y también es bueno para que la sociedad pueda tener la claridad de qué visión de país es la que quiere mantener o perpetuar en cada proceso electoral. Dicho esto, déjame preguntarte, referías hace un momento que esperas que pronto
puedan materializarse y darse a conocer acuerdos relevantes de temas que han estado pendientes, que se han quedado ahí por una razón o por otra en la congeladora legislativa. Hay entre esos asuntos pendientes un cúmulo de nombramientos que urge hacer. Quizá los más conocidos son los nombramientos en el INAI de los 3 comisionados que falta nombrar, pero hay muchos otros más. ¿Qué esperas lograr en el tema de los nombramientos pendientes? Efectivamente, hay un rezago de más de 70 nombramientos pendientes. Los más mediáticos han sido los consejeros del INAI, pero tenemos también magistrados en materia electoral en salas regionales y en salas locales. Esto es urgente tener ya acuerdos porque el proceso electoral ya lo tenemos enfrente y necesitamos ya estos espacios ocupados por quienes van a resolver para un proceso que va a ser complejo, el más grande de la historia en México. Debemos y tenemos la responsabilidad de llegar a acuerdos. Esa es una parte importante, pero también tenemos que cubrir algunos espacios en el Consejo de la Judicatura. Eso es ya lo próximo, lo inmediato, y como vendrán otros. Habrá algunos en los que quizá no podamos transitar, pero lo urgente, lo inmediato, la oposición, por eso me he atrevido a decir, ha entendido que no podemos castigar a nuestro país con una parálisis legislativa que perjudicará el buen proceso de, por lo menos, la democracia en el próximo periodo y de la garantía de justicia, como es el caso del Consejo de la Judicatura. Senadora Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, ¿qué esperas que suceda con los nombramientos del INAI en concreto? Yo espero que lleguemos a acuerdos. Lo estamos trabajando. El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política es un hombre prudente, mesurado y con mucha experiencia. Hemos platicado porque los dos tenemos una comunicación constante y permanente y estamos en la construcción de poder lograr ese acuerdo. Son acuerdos que básicamente se tienen que dar primero en la bancada de Morena para que acepte que esto tiene que ocurrir y después con la oposición para que las personas propuestas pues dejen, si no contentos a todos, por lo menos tranquilos a la mayoría. ¿Es así? Así es. Tenemos nosotros que garantizar que la transparencia, que es un derecho de los ciudadanos, pueda garantizarse mientras seguimos caminando en la transformación de las instituciones, porque lo que nosotros pretendemos, y aquí lo hablo ya como militante de un movimiento, es que las instituciones le sirvan realmente a la gente sin simulación. Por el momento tenemos que garantizar lo que la Constitución nos obliga y eso nos lleva a buscar estos acuerdos para que el INAI tenga los consejeros necesarios para poder sesionar legalmente y que las decisiones que tome puedan ser vinculantes. Entiendo que esperas también que se logren impulsar leyes relevantes en donde si no hay consenso, sí por lo menos puede haber amplias mayorías, incluidos votos de la oposición, para impulsarlas. Y te quiero preguntar concretamente de esta ley de alimentación adecuada y sostenible, que parece difícil que no sea impulsada por una mayoría relevante. A pesar de que es un tema tan importante, lleva 10 años en espera de que pueda ser votada. Es una garantía, un derecho humano al pueblo de México, garantizar por parte del Estado una alimentación sana, adecuada, sustentable. Sin embargo, hay muchísimos intereses detrás de la alimentación. Tenemos nosotros hoy realmente un complejo sistema económico que ha, desde todas las trincheras que tiene, impedido que pueda haber una injerencia del Estado directamente en la aplicación de políticas públicas que permitan controlar qué tipo de alimentos se llevan al mercado, cuáles se consideran sanos o no. Y no se trata de impedir negocios, sino de que quienes producen alimentos lo hagan bajo reglas que le permitan a México tener salud. Hoy tenemos un pueblo, 7 de cada 10 adultos obesos, 4 de cada 10 niños, más de 15 millones de diabéticos, el consumo de azúcar, de carbohidratos, de exceso de sal, de sodio y de grasas transgénicas es prácticamente la cotidianidad. Mucho de la salud pública tiene que ver
con la mala alimentación, la calidad de vida, pero además todo viene desde donde surgen los alimentos, qué tipo de semillas, de paquetes tecnológicos, qué agua estamos utilizando, qué llega al mercado, quién determina esas reglas para que las normas que permiten que un alimento sea sano o no pueda ser aplicable. Y hemos encontrado corrupción, hemos encontrado resistencias económicas, hemos encontrado monopolios muy fuertes y empezamos apenas a sentir que podemos lograr esta hazaña, lograr concretar una política de Estado que defina la alimentación adecuada y sana para el pueblo de México. Ese sería el principio de empezar a buscar realmente una transformación profunda, porque lo más injusto que ha dejado el modelo neoliberal es que quien tenga recursos económicos tenga una alimentación de calidad y que las grandes mayorías sigan viviendo la malnutrición y el hambre. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Creo que hemos trabajado mucho en esta iniciativa, llevamos trabajando prácticamente casi 2 años. Estuvo a punto de llegar hoy al Pleno, decidimos retirarla para darle todavía una última oportunidad a los consensos, pero estaremos en la próxima semana llevándola al Pleno y si lo logramos será un acontecimiento histórico porque será la primera ley general de políticas alimentarias con un nivel de representación del Estado, el Estado interviniendo desde la producción, la distribución y el control de estos alimentos en el mercado. Que se traduce todo ello en salud para la población. El tema de lo que está ocurriendo en Morena, que eventualmente podría generar afectaciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Me refiero a lo que sucede con uno de los aspirantes presidenciales, que es Marcelo Ebrard. ¿Es factible que lo que está ocurriendo produzca una fragmentación en la bancada de Morena en el Senado? ¿Lo prevés? ¿Es factible eso? Pues estamos viviendo un proceso al interior del movimiento complejo, porque cuando se busca el poder siempre se levantan pasiones, intereses, pero yo estoy completamente segura que la gran mayoría de los compañeros que integramos el grupo parlamentario de Morena en el Senado tenemos la claridad de que ese momento no puede estar por encima de la oportunidad histórica de seguir transformando la vida pública de México. Sería un grave error históricamente, ahora quizá no lo vemos, pero en algunos años se sabrá si fuimos capaces o no de superar nuestras limitaciones personales para buscar el bienestar de la mayoría. Y yo creo que el Senado de la República se va a mantener unido, se va a mantener fuerte hasta el final y que nuestras confrontaciones partidistas finalmente van a encontrar el cauce que corresponde. Y yo siempre he dicho, nadie sobra, nadie falta, y a Marcelo lo respetamos, lo consideramos un hombre inteligente, un hombre valioso para el país y para el movimiento, y queremos que se quede con nosotros, eso queremos. Hay quien considera que ya es algo irreparable y que la salida de Marcelo Ebrard es inminente, es decir, en Morena ya no lo ven como lo veían y él ya no ve a Morena como veía al movimiento. ¿Tú qué esperas que suceda con Marcelo Ebrard? Es que es muy difícil, todos en algún momento de nuestra vida y sobre todo en esta actividad nos cegamos ante situaciones que pueden sentirnos agredidos, agraviados, pero la calma, la paciencia, las decisiones se tienen que tomar con calma y con paciencia, porque si no, tomamos decisiones de las que nos podemos arrepentir después. Yo a Marcelo lo veo enojado y él debe respirar profundo y mirar la gran oportunidad que tiene de ser uno de los grandes constructores de este movimiento y decirle nuevamente, no tomes decisiones enojado. Espera, reflexiona y regresa. Y si no es así, nos vamos a volver a encontrar porque este proceso de transformación no va a terminar. En el camino nos vamos a volver a encontrar. Marcelo es un hombre progresista y siempre estoy segura estará
en las causas más nobles de este país. Si por hoy no es posible que regrese, siempre en Morena va a tener quienes lo respetamos, lo reconocemos, y las decisiones que él tome está en su derecho de tomarlas, pero debe hacerlo con la paciencia y con la calma, no de este momento, sino del futuro. Conociendo como conoces los equilibrios políticos dentro de Morena, te pregunto francamente, ¿qué puede suceder si Marcelo Ebrard decide irse de Morena? ¿De qué tamaño, de qué magnitud puede ser el daño que le provoque a Morena una eventual confirmación del rompimiento de Marcelo con el movimiento? Yo vuelvo a repetir, aquí nadie sobra, pero el movimiento es mucho más grande que nosotros. Es mucho más grande. Nuestro pueblo ya no es el mismo. Hoy México ha cambiado porque la transformación se construyó desde abajo. Hablamos de un pueblo consciente, politizado, cada día menos manipulado. Nadie de nosotros sobra, pero tampoco somos indispensables para que este movimiento siga caminando. ¿Con Marcelo o sin Marcelo? Lo queremos dentro, pero el movimiento es más fuerte que nosotros. ¿Con quienes se vayan, muchos o pocos, o con quienes se queden? El movimiento es más grande que nosotros. Senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Cámara de Senadores, te agradezco mucho que hayas venido aquí. Por cierto, hoy los otros 3 aspirantes del lado de Morena estuvieron juntos, se tomaron una fotografía. Adán Augusto aceptó la coordinación política del equipo de Claudia Sheinbaum, en tanto que el senador Monreal, ahora senador con licencia Ricardo Monreal, aceptó hacerse cargo de la coordinación de organización territorial. Entonces, bueno, pues parece que en ese sector ya las cosas están claras y se han puesto de acuerdo. El único que está en una interrogante en este momento es Marcelo Ebrard. Pero está a tiempo todavía. Vamos a ver qué pasa. Así es. Ya lo comentaremos. Gracias. Apenas inicia el periodo, así es de que espero que habrá otras oportunidades para conversar. Gracias. Gracias, senadora. Bueno.